digamos, la polimerización por adición, por empezar. Esta polimerización por adición puede ser a través de radicalización o puede ser una polimerización catiónica o puede ser una polimerización atómica. En los tres casos, en las tres situaciones, la reacción es por adición. ¿Qué significa por adición? Que se van sumando los monómeros, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula química, de la fórmula de monómero. Hay diferentes tipos de iniciadores para estas reacciones. Hay iniciadores específicos de las reacciones reversibles, iniciadores específicos para las reacciones catiónicas y específicos para las reacciones aniónicas. Hay agentes de transferencia. ¿Qué es esto? Estos son otros monómeros que se ponen en pequeñísimas concentraciones que tienen la misión de cada tanto transferir la cadena solitaria a una molécula más pequeña para continuar con una, digamos, como fumando loco con radical libre. Pero ¿qué ocurre? Cuando el radical libre queda en esta molécula, es un radical libre poco reactivo. Entonces, en lugar de continuar polimerizando a partir de este extremo, se inicia una cadena nueva. ¿Qué función es esto? Le llaman también portadores de cambio. Las propiedades de los polímeros van a depender, propiedades físicas, van a depender, entre otras cosas, de la longitud de la cadena. A cadenas muy largas, que no las cortamos nunca, le van a corresponder ciertas propiedades físicas. Y si nosotros requerimos otras propiedades que no sean de una cadena muy larga, lo que va a suceder es que vamos a utilizar las propiedades genéricas, los vamos a poner en una proporción que, por supuesto, tiene que ver con el mecanismo de distribución, con este monómero que está polimerizando, que tiene particularidades específicas. Lo voy a poner en una concentración estable y cada tanto, para longitud de cadena apropiada, se necesite los monómeros para proteger la polimerización, pero que no quiera radical libre muy estable, por ahí ya no, corta la cadena y se inicia una cadena en lugar de prolongarse la que viene polimerizando, se interrumpe y se inició. O sea, cuando se buscan propiedades específicas por la longitud de cadena, se utilizan estos agentes. La polimerización por coordinación. En todos los casos estoy hablando de la polimerización por adición, ¿sí? Hay diferentes tipos de iniciadores, hay agentes transferentes, hay agentes que son catalizadores, que se les llaman catalizadores de coordinación, y son los famosos catalizadores de cilinata, que son los investigadores de la lengua italiana, que en esta guerra, obviamente, se acuerdan de ese, la Italia, ¿sí? Y hicieron, trataron de procesos para trabajar los libros y lograron encontrar algunos compuestos que producen cierta regularidad de las moléculas que vamos utilizando. Las regularidades son de diferentes tipos, no son regularidades así, que generan propiedades específicas de los polímeros. O sea, se dejó muy atrás, a partir de los años 50, se dejó muy atrás esta prueba y error. Se trabaja de manera mucho más científica, organizada y conocida. Bueno, hay una polimerización que es por atracción de anillos, hay compuestos que son cíclicos, que se pueden abrir, que se van a ir polimerizando también por adición. Y la última, el segundo tipo de reacción es la polimerización por condensación. La condensación es algo ligeramente diferente a la polimerización. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que una molécula pueda polimerizar? Es que por lo menos sea disfuncional. Ahora, el sistema disfuncional
funciona que una molécula va a definir el patrón de reacción proteína. Si el grupo funciona que tiene la molécula, como les digo, un problema, el patrón de reacción va a ser ácido. Y si el grupo funciona que tiene con ácido carboxílico, con amina, con alcohol, etcétera, va a ser actuar totalmente al alcohol. Las reacciones químicas en ciertos grupos funcionales que eliminan de la molécula de bueno, una de las clasificaciones de los polímeros es la fenomenológica, o sea, qué fenómeno ocurre. Y lo habrán leído en el Facebook, como se puede leer, uno de los pioneros del siglo pasado en la investigación de polímeros químicos. La definición o la definición, digamos, del tipo de polinización va a ser por adición por condensación. La adición de polímeros se forma con la unión de los monomeros conservando la misma fórmula molecular, lo que acababa yo de ver. La fórmula molecular del polímero es un múltiplo de la fórmula química del monómero. Acá tenemos un monómero que es el ocurren estas reacciones de reacción. Entonces, el etileno con otro monómero de etileno, con otro monómero de etileno, se van uniendo. Es decir, y fíjense que la unidad estructural es el mismo monómero. Lo único que estamos es el monómero y se han unido los mismos monómeros de etileno. Es decir, responde a un concepto de estructura del monómero. Cuando hablamos de polimerización, el polímero se forma por la polinización intermolecular de los grupos reactivos que están presentes en el monómero. Generalmente se observa la carga de una molécula pequeña. Esta molécula pequeña puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser amoníaco, puede ser amina, ¿sí? Siempre algo. Y acá tienen, esto es un grupo funcional, ¿cómo se llama este? ¿Qué grupo funcional tienen acá ustedes? Un éster. Entonces, esto es un éster. ¿Esto qué es? O sea, es un alcohol, ¿cierto? Bueno, ahí dice yo, el alcohol. Entre un alcohol y un éster, lo que hay es lo que se denomina una transesterificación. La reacción es de esterificación, pero cuando ya participa también como sustrato un éster, lo que se dice es transesterificar. Si estamos cambiando el radical alcohólico a este resistente. Entonces, esto es un éster directo, ¿sí? Porque es funcional, lo que venimos diciendo que para las reacciones de condensación tiene que tener por lo menos dos grupos funcionales. Entonces, esto es muy bien. Este es un ion, este es dos grupos alcohólicos. Cuando un éster tiene la parte del carboxilo, en este caso es el metanol, ¿sí? Y yo qué le voy a poner un glicol, era un etanopiol. Entonces, cuando yo genere la función entre el hidroxilo y el intercambio, el hidroxilo nucleófilo se va a meter en este carbono, este va a ser también, ¿sí? Acuérdense de que la desmatificación pasa lo mismo que si fuera un ácido carboxílico. Este es un miembro más reactivo que el carboxílico. Si yo a un éster le cambio el radical del carboxilo por otro radical del carboxilo, lo que estoy haciendo es una transesterificación. Igual, una reacción de formación
carboxilo y esa terminal hidroxilo reacciona con el otro carboxilo del éster y entonces lo que voy a tener es que las dos de los carboxilos se me van a ver unidos con el nuevo radical hidroxilo y como es bifuncional va a ir uniendo carboxilo con carboxilo y va a ir tomándose la mano y formando una cadena larga. Entonces, esta reacción es una reacción en etapa, no es como la reacción de adición. Las reacciones de adición, una etapa depende de la anterior. En cambio, esta se pueden producir varias reacciones en distintos puntos del recipiente. Y después van a ir quedando cadenas en distintas partes del recipiente y cuando ya no haya más ninguno de los monómeros, lo que me van a quedar son cadenas de distintas longitudes que se van a ir uniendo entre ellas por la misma reacción de formación. ¿Sí? La misma reacción de formación de éster. O sea, cualquier reacción de formación de éster va a ser independiente una de la otra porque pueden comenzar todas juntas o pueden comenzar en distintos puntos del recipiente. Entonces, esta va a ser la molécula pequeña y se va a eliminar. Si ustedes necesitan la composición de la estructura mínima fundamental, digamos, del polímero, ya no es la del humano. Ya se eliminó una molécula pequeña. Entonces, la unidad repetitiva no posee exactamente la misma estructura que el monómero o los monómeros, porque en este caso son los monómeros. Bueno, estos son ejemplos de sustancias y gente que solo tienen el doble enlace, ¿sí? El doble enlace. Son sustancias que polimerizan por adición. Las reacciones de cadena, reacciones de adición. Hay una nomenclatura, digamos, en la que esto que ustedes ven acá tenemos un etileno, son hexeno. Pero acá, el está sustituido. Acá un hidrógeno del etilo está reemplazado por un cloro. Acá un hidrógeno está reemplazado por un metilo. Acá está reemplazado por un anillo aromático. Aquí están reemplazados todos los hidrógenos por flúor. Aquí el hidrógeno está reemplazado por un hidroxilo, acá por un metilacilo. Y aquí lo que tenemos es exactamente lo mismo, lo único que acá también tenemos un metilo de ¿está? Bueno, están reemplazados los dos hidrógenos de grupo de metilo. ¿Qué características le vemos acá? ¿O qué podemos hablar de esto? Es que a estos dos carbonos, a uno le llaman cabeza y al otro le llaman cola, pero no en esta molécula porque los dos son iguales. Pero en esta molécula que tiene un reemplazo de uno de los hidrógenos, a este carbono que tiene reemplazado el hidrógeno le llaman cabeza, a este hidrógeno le llaman cola. ¿Por qué es interesante esto? Porque la mayoría de las polimerizaciones son bastante ordenadas y el ordenamiento es normalmente de cabeza a cola, o sea, la cabeza del polímero que viene creciendo, de los bienes de crecimiento, se inserta en la cola del monómero y se vuelve a generar una cabeza reactiva. ¿Sí? Normalmente es una. Pero pueden iniciarse muchas reacciones de manera cabeza a cabeza o cola con cola. Y después la polimerización es de forma directa. También se suele llamar esto el grupo pendiente o el grupo colgante. El sustituyente. ¿Sí? Hay muchas maneras de nombrarlo, pero normalmente es el grupo pendiente. O sea, el grupo que está adherido al doble enlace carbono-carbono que es el que se polimeriza por reacciones a radicales libres, matemáticos, ¿sí? Bueno, acá tiene la unidad que se repite, la unidad monomérica, ¿no es cierto? Que ya tiene estrictamente la misma composición en cantidad de elementos y cantidad de elementos por el y aquí están los grupos para que se usa cada uno de ellos.
Y aquí tenemos un pegamento también, vamos a ver. La clasificación anterior dijimos que era fenomenológica, que es fenómeno por una visión o una concentración. Y aquí Flori, que también comprende Nobel, ¿sí? Química, de la rama de polímeros, presenta la clasificación basada en representaciones mecánicas. Entonces, a la tradición que les había llamado Carver, él le llama expresión mecánica. Y lo que había llamado de condensación, lo que se llama etapa. Cualquiera de las dos maneras es una y la otra absolutamente lo mismo. Reacciones de adición con reacciones en cadena. La reacción que nos está realizando depende de la acción. Estas etapas son absolutamente independientes, en condensación siempre se pierde una molécula de química. Es importante que se conozca el mecanismo para poder clasificar a las moléculas. Ustedes deben tener un proceso acá, porque está digamos, el 55% corresponde a las reacciones radicales. El 10% corresponde a reacciones estacionarias. El 12% corresponde a reacciones anónicas. El 13% reacciones de polimerización por combinación. Catalizadores indígenas. Y solo el 10% del 100% de los polímeros corresponde a reacciones de condensación. O sea, prácticamente el 90% de la polimerización ocurre por reacciones en base. Sean radicales libres, sean anónicas, sean. Bueno, vamos a empezar a ver las reacciones que ocurren a radicales libres. Les pregunto, antes de seguir, ¿se bancan sin recreo o no? ¿No? Porque yo quisiera salir un rato antes. ¿Se bancan? Sí. Se gustó lo que Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, porque yo quisiera dar todas las reacciones de adición o no. Y hacer algo de ejercicio, no me quiero quedar sin hacer la carrera. Bueno, las reacciones radicales libres. La primera etapa, todas las reacciones radicales libres tienen tres etapas. La primera etapa es la de iniciación. ¿Qué es la iniciación? Es la generación de los radicales libres. Una vez que se inicia el radical libre, la reacción corre volando. ¿Sí? Entonces, la primera etapa es la etapa de iniciación. Normalmente tenemos que utilizar una molécula que sea muy sensible para generar radicales libres. Cuando hacemos reacciones con concentración a radicales libres, tenemos que usar una molécula que sea muy sensible para generar reacciones libres, radicales libres, porque una vez que se inicia un radical libre, se desencaden, por eso también se llama reacciones cadenas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener un radical libre peligroso, por ejemplo, puede ser otro, un radical libre peligroso, que reacciona con una molécula que es etileno. El etileno reemplazando el hidrógeno por un anillo y se le va a adicionar, ¿sí? Sobre, fíjense, la flecha con una sola cabecita, un solo numerito, que es una cadena extra. No se olviden, radicales libres, un anzuelo. Entonces, un anzuelito con, acá yo tengo dos electrones del sistema pi, ¿cierto? Entonces, un electrón del sistema pi para unirse con este electrón impar. Ahí le van a formar el general pi. Y un electrón que va a quedar impar, este se le genera el radical libre. Y con este se le inicia la cadena radical. Entonces, primera etapa es la etapa de iniciación y lo que tenemos que hacer es iniciar el radical y vamos a empezar la cadena de
se va a unir del mismo modo que se unió el iniciador, el radical se va a unir. Un electrón impar, uno del sistema aquí, me van a generar un enlace más, ¿lo ves? Un electrón libre me va a quedar acá y va a ser el radical libre que sigue la cadena. A través de varias de estas etapas de propagación, con N, la cantidad de monómeros que tenga, se le va a generar la estructura del polímero que es N la unidad de monómeros y puede tener entre 10 y 10.000 unidades de esto. O sea, si nosotros queremos que tenga 10.000 unidades, le tendremos que poner algunas recetas de cadena, por favor, de cadena. Si queremos que tenga 12.000, lo tendremos que dejar que polimerice. Si lo queremos de 5.000, y lo utilizaremos una relación distinta de cuadrado de cadena. O sea, lo que tenemos que hacer es manejar después. Son estas reacciones químicas se manejan muchísimo con la estadística, ¿sí? Tenemos que manejar las ecuaciones y trabajarlas con la estadística para ver cómo el polímero se va a formar. Yo no les voy a enseñar la cinética de estas reacciones, que son muy complicadas, pero realmente para que uno está trabajando en el tema de polímero. Generalmente cuando se está trabajando se está generando polímero. Pero si se empieza a trabajar en polímeros nuevos, tiene que empezar, digamos, a manejar una serie de cosas mucho más amplias de lo que vamos a dar. Entonces, hacer este de polímeros implica un conocimiento bastante profundo de lo que es la química de la polimerización, sobre todo de estas reacciones moleculares libres, más que la química y el café, sobre todo de la moleculares libres, y manejar muchísimo la cinética de esto para obtener o ir obteniendo las ecuaciones y la estadística lo que uno quiere. En el caso que y tendrá que poner la tarea y trabajar a la par, estudiar a la par, acá vamos a dar un panorama, ¿sí?, de lo que son los polímeros, cuáles son los mecanismos por los que obtienen, qué queremos, qué logramos con ellos, qué uso tiene. Propiedades físicas, obviamente, en este caso, por ejemplo, vamos a polimerizar este hielo en un grupo pendiente, un grupo Z, y lo vamos a iniciar con un filtro por el libre sin peróxido. Este peróxido tiene la ventaja de que apenas cuando nos dice el calentamiento, se define el enlace oxígeno-oxígeno en dos radicales peróxidos. Entonces, estos radicales van a trabajar a poder ser electrizados por los centros de una manera que se va a generar el primer radical libre que es acá ya estamos propagando a esta cadena. Esta cadena que se forma en esta etapa es el radical que comienza, es el sitio por donde sigue polimerizando esta cadena. Esta unidad viene aquí. Por eso es que esta reacción depende de esto. Cada reacción depende de la reacción anterior. Entonces, este radical, el que viene buscando en esta situación, se sigue quemando una unidad monomérica más y ahora vamos a tener este ciclo que va a seguir la polarización. La próxima etapa, ¿cuál es? Este radical va a venir acá, va a utilizar otro monómero y ahora se va a insertar el cuarto o la cuarta unidad de monómero. En este producto de silicona se radical libre nuevo, va a venir acá con otro monómero que se va a formar la cadena con 5 unidades monoméricas y así sucesivamente. Acá hay un iniciado, hay varios iniciadores, hay dos,
un filo contra carbono, un filo contra carbono. ¿Sí? Ácido nítrico, butilo nítrico. Este radical que tiene un mensaje ácido también bastante lábil, bastante sensible a que con temperatura lo podamos romper. ¿En qué lo rompemos? En una molécula de nitrógeno que es estable, es gas, es gaseosa, y nos quedan dos radicales con este grupo que lo estabiliza mucho este radical. ¿Sí? ¿Cómo lo estabiliza? ¿Qué fenómeno usa para estabilizar el radical libre? Efecto inductivo, resonancia, hiperconjugación, ¿qué tal? ¿Qué? De los tres, ¿cuál es el más importante? Hiperconjugación, tengo la posibilidad, yo dije que radicales de indicación se estabilizan por efecto inductivo. ¿Tiene posibilidad de estabilizarse por hiperconjugación? Sí, ¿cómo se encuentra? Sí. Se puede estabilizar por hiperconjugación, pero este grupo tiene triple enlace carbono-nitrógeno. El nitrógeno es una molécula de carbono y puede estabilizar un radical libre. Lo puede deslocalizar este electrón y se puede hacer cargo del nitrógeno de ese electrón. ¿Sí? Entonces, este radical es muy estable. Así que se forma rápido, es estable, pero así como es estable también es reactivo, o sea que va a reaccionar de todos modos sobre el primer monómero que se le pone en el medio y va a dar el iniciador, digamos, de la cadena que se va a propagar. Este otro se llama peróxido de benzoilo. Ojo que esto es el ácido carboxílico, el ácido benzoico, y este enlace oxígeno-oxígeno proviene de la unión de los dos grupos funcionales de oxígeno, el ácido carboxílico, se forman, digamos, peróxido. Oxígeno-oxígeno, el enlace es el peróxido. Este es el peróxido de benzoilo. Cuando se calienta, lo revertir, el enlace oxígeno-oxígeno es bastante lábil, entonces se separa en dos radicales libres. Puede trabajar, si la temperatura no es muy alta, así tal cual está. Si la temperatura es alta, va a eliminar dióxido de carbono y va a ser el radical ingeniero para individualizar. No, tengo que ¿no con usted? Gracias. Bueno, entonces, o puede trabajar como radical químico eliminando el dióxido de carbono, o trabajar como radical benzoilo. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tenemos iniciadores comunes, fíjense, acá también hay un enlace peróxido, acá también hay un enlace peróxido, acá hay un enlace peróxido, acá está el enlace peróxido recién, y este es un enlace ácido. Todos los enlaces son sensibles al calentamiento de separación homoística, o sea, el dos, un electrón cargado con el espacio. Son los más comunes, fíjense, acá lo estamos colocando como que trabaja como benzoilo. Y por ahí lo pueden hacer trabajar como radical químico. Eso depende de cómo se vea. Esto que vemos ahora es una característica a tener en cuenta. Yo les digo, cuando estudian con criterios de qué cosas pueden surgir en las moléculas reales que tengan en sus manos. ¿Por qué? Porque muchas veces preguntamos, ¿por qué se diferencia este polímero de este otro si los dos son polímeros de la misma, digamos, molécula? Y muchas veces la diferencia
¿Cuál es? Un radical libre en carbono primario, digamos. Radical libre comunal. ¿Qué le ocurre? En lugar de sumar proponómeros, se le ocurre extraer un nitrógeno de alguna parte de la cadena que viene creciendo. Puede ser de su misma cadena, ¿se entiende? O sea, de la cadena larga, el polímero en lugar de tomar proponómero viene para acá y le saca un hidrógeno porque la longitud lo permite, se van enredando las cadenas a medida que crecen, se permite y extrae un hidrógeno de alguna parte de la molécula y genera un nuevo radical libre, pero no el radical libre primario que veníamos utilizando linealmente. Entonces, este nuevo radical libre, obviamente es un radical libre un poco más estable que el primario, comienza a insertarse el nuevo monómero, el monómero que viene creciendo, en lugar de hacerlo en el extremo, lo hace con la mitad de la cadena. ¿Qué se logra con esto? Que la cadena crezca en un punto distinto del punto de inserción terminal. Entonces la cadena comienza a ramificar. Las ramificaciones de la cadena traen consecuencias físicas, la densidad del polímero y obviamente los usos del polímero que va a tener los cuerpos. ¿Por qué? Porque se tiene propiedades físicas y esto le va a generar a este polímero. Entonces, si el radical libre se forma aquí, otra unidad de monómero se va a insertar en ese punto y va a seguir creciendo por este otro medio. La tercera etapa de las reacciones en cadena son las etapas de terminación. Hay varias formas de terminar una cadena polimérica, una cadena que viene creciendo. Una de las formas es la combinación de dos cadenas que crecen, dos radicales libres que se combinan, forman un enlace sigma que comparten los electrones dispares, forman un enlace sigma y la cadena va a venir a ser el doble de cada una de las cadenas que se han unido o una sumatoria de las dos cadenas que se han unido como radicales libres. O sea, vamos a tener un enlace que va a ser cabeza en algún punto de su polímero. Fíjense que la polimerización viene siendo cabeza-cola, hasta que se encuentran dos cabezas de una forma de cabeza y entonces vamos a encontrar un sitio de unión de las dos cabezas de su polímero y una cadena larga que tiene en cada uno de los extremos el radical iniciador. ¿De acuerdo? Pero aquí todo lo mismo. La segunda manera de terminar una cadena es lo que se llama la desproporción. La desproporción es justamente una reacción de producción. Una de la cadena torcida, la otra de la otra cadena cerrada. ¿De qué manera? Por ejemplo, una cadena se oxida, forma un doble enlace y la otra cadena se satura completamente. O puede reaccionar con las impurezas que hay en el medio, en el sistema. A veces, a propósito, se le suelen introducir pequeñas moleculitas
a las que llamamos impurezas, porque no son parte de la cadena que se va a polimerizar, ni parte del polímero que nos interesa tener, pero que las pequeñas proporciones de una molécula X, que no, tampoco nos interesa cuál es, se va a unir a los terminales y va a, como estas impurezas se van a generar al final radicales libres, va a ser una etapa como esta, donde los radicales libres se unen para formar un enlace sigma, la impureza puede también, como radicales libres, van a terminar formando un enlace sigma con la cadena de este tiempo que termina de la cadena en esta situación. De forma, entonces, determinadas cadenas vienen creciendo por referente a esta es la etapa de terminación. Por ejemplo, donde se reúnen los radicales libres con la combinación de radicales terminales. Los radicales forman la terminación por desproporción. De vuelta, el radical este, en lugar de reunirse con este radical libre, lo que hace es extraer un hidrógeno, el segundo electrón que estaba formando parte de la sigma pasa a ser como pertenecer al carbono y entre estos dos se van a unir para formar un sistema químico. O sea, este radical libre con este radical libre se van a formar el sistema químico. Y con el radical hidrógeno van a terminar saturando al carbono. Entonces, esta es una reacción de desproporción donde dos radicales libres, en lugar de unirse entre sí, uno le extrae el hidrógeno del otro, se forma una saturación, digamos, del sistema y un orden. Esto es lo que transferencia de cadena, que les decía, es para controlar la longitud de la cadena, es decir, para controlar el peso molecular del polímero. Más adelante vamos a estudiar parte de lo que es el peso molecular del polímero. Esta cadena que viene creciendo reacciona con esta molécula de transferencia de cadena y va a generar un radical libre bastante estable. Entonces, no va a iniciar una cadena nueva, sino que se va a iniciar una cadena nueva por otro lado. Entonces, efecto de estabilización del intermedio, y esto lo va a hacer proporcional. El intermedio va a ser y va a ser bastante difícil de que vuelva a iniciar una cadena. Entonces se inicia la cadena del monte que inició esta, pero desde otra molécula nueva. Y como les decía recién, esta es la parte que se llama la cola, esta es la parte de cabeza, esta molécula, el grupo de amigos es lo que conforma la parte de la cabeza, y las uniones pueden ser cabeza o cola, que venimos viendo que la mayoría de las pueden ser así, cabeza con cabeza, donde se unen los dos carbonos que llevan el grupo presente, o cola con cola, donde se unen los otros dos carbonos no los que llevan el grupo presente. Esta es una de las más difíciles de ocupar. Y se necesita como parte de la estructura de los compuestos, o sea, de los monómeros, para que la reacción pueda transcurrir a través de radicales libres, o sea, la polimerización por adición por radicales libres. Fíjense que el estileno puede polimerizar a través de radicales libres. El acetato de hilo también puede polimerizar por esta reacción. El metilacetato de veneno también lo puede hacer. El cloruro de hilo también. El ácido de hilo también. Y el butadieno, butadieno también lo puede hacer por este medio. ¿Qué encuentran ustedes en común en todas estas estructuras? La polimerización por radicales libres. No entiendo, y pero ¿cómo es el azúcar?
que el grupo pendiente tiene la culpa de todo, que el grupo pendiente es responsable de que la reacción ocurra. Todo. El anillo romántico es un gran estabilizador por resonancia, en que lo hace por resonancia también, más que nada lo hace por efecto inductivo, por resonancia no puede. Por efecto inductivo, que a resonancia tiene que subir o no puede explicarlo. ¿Ya? O sea, por resonancia no puede estar por el oxígeno. Esto lo hace por efecto inductivo. ¿Sí? Y también lo hace por. ¿Cuál es el ejemplo de la social? Resonancia. Psicofonía, sistema sí, tiene las bases de la resonancia. Es la manera de transferir los electrones de manera sencilla y rápida. Y obviamente el 1,3 está lleno, sino otro grupo etileno que le permite también estabilizar la salud. Esta molécula de etileno tiene su bemoles también porque puede formar dos radicales libres diferentes. Y entonces tenemos tenemos que trabajar, tenemos un determinado tipo de polímeros con catalizadores de lineaje para mirar el forma de un menor. ¿Sí? Bueno, entonces, todos estos surgen reacciones de polimerización a radicales libres porque su grupo pendiente puede estabilizar el radical libre de alguna manera. Vamos a ver ahora de qué manera la reacción también de adición se puede realizar a partir de capturas, no de radicales libres, no de capturas. Primera condición debo tener una manera de iniciar las reacciones para formar un catión. Y para formar un catión, ¿qué tengo que hacer? Utilizar un ácido. Normalmente un ácido de Lewis, pero si no es un ácido de Lewis, yo tengo un ácido sulfúrico, un ácido sulfúrico. O sea, con un ácido sulfúrico, yo tengo la reacción de adición, por eso voy a entrar por el trocón, generación, purificación, purificación va a ser el que llegue adelante en la cadena de polimerización. Esto es un ácido felico. ¿De dónde se ve esto matemático? De Lewis, ¿por qué es un ácido de Lewis? ¿Qué tiene? No puedo repetir, no estamos en clase de historia, fotografía. Ya lo entiendo, entonces voy a ver de mecanismos, de ingeniería libre, de Lewis, ¿por qué esto es una serie de Lewis? Eso va a ser considerado como una sustancia ácida. ¿Cuál era la condición de Lewis para tener un clase de conocimiento mecánico? O sea, puede recibir electrones. Y esa es la condición. ¿Y dónde puede recibir electrones? ¿Dónde puede alojar? ¿Qué obliga? ¿Qué obliga? ¿Cuáles son los dos elementos? El borro del flujo es el responsable de que se alojen los electrones. El borro es un elemento de transición, como elemento de transición es un elemento de transición. Ahí está la función de onda que corresponde a lo orbital, pero no tiene electrones. Entonces, si viene el electrón de otro lado, lo aloja, porque tiene la función. Entonces, el átomo, el boro, es un elemento de transición que tiene orbitales ocupados, puede tener electrones, y en consecuencia va a hacer
sigma fijo, el sigma no se toca, el sigma no se modifica. Entonces, los dos electrones del sistema pi pasan a ubicarse en el orbital del espacio del átomo de Bohr. Y es el orbital, entonces, cercano. Como el átomo de Bohr recibe electrones más de los electrones que corresponden con combinaciones características, cuantos, normales, etcétera, entonces fundamental, como va a recibir electrones, que tiene acá una carga formal negativa porque tiene alrededor de él más electrones de lo que está compartiendo con otros elementos. O sea, él comparte electrones con el flúor, con 3 átomos de flúor, pero puede recibir, porque tiene orbitales ocupados, un par de electrones más. Pero como recibe electrones más de lo que él tiene para compartir, está cargándose con una carga formal negativa. Y está acá carga formal negativa. Ahora, ¿quién le brindó el par de electrones? Y si este sistema físico brindó el par de electrones con el estudio con este carbono, ¿qué le pasó a este carbono? Se quedó sin electrones. Entonces se queda con una carga formal positiva. El par de electrones se compartió con el otro carbono se encargó de hacerlo ingresar en el átomo de Bohr y entonces forma un enlace covalente con el átomo de Bohr. Pero el carbono con el cual estaba compartiendo su electrón lo dejó este carbono y ahora es suficiente de electrón. En el lado con el otro lo dejó nada. Entonces, este carbono se transforma ahora en carbocación. Fíjense que el número de todo el dibujito me está respetando el ángulo de 120 grados que sigue siendo la integración entre el óxido y carbono. No cambia la integración. Se quedan aquí los electrones, pero si los electrones es un carbono que se lo carbono. Ahora, cuando yo tengo un carbocation, tengo una especie extraña, ¿sí? Por liberación de CO2. Tengo los enlaces que están en el plano. Y en el plano perpendicular queda el orbital. ¿Tiene electrones y orbitales de carbocación? No, es el complesador. Entonces, pueden venir electrones a utilizar este orbital, ¿vale? Y de hecho, la próxima etapa de esta es que el par de electrones del sistema tiene un segundo monómero, va a venir a ocupar el orbital del complesador para formar un nuevo enlace y generar otra vez una carbocación, porque ocurre lo mismo el segundo monómero. El primer carbono va a compartir con este carbono el plano y la carbocación y le va a dejar de vuelta la resistencia electrónica terminal. Entonces, a este carbono lo puede atacar el próximo par de electrones por una cara o por la otra cara. Eso es la que está arriba, abajo, los dos lóbulos altos, adecuados para que se inserten los pares de electrones y forman ahora, cuando se vuelva a unir a pares de electrones, va a transformarse en carbono. ¿Sí? La deja de ser el carbono que quedó para transformarse. Bien, entonces la próxima etapa va a ser el par de electrones del sistema pi de la mitad para la carbocación va a formar un enlace sigma, ¿sí? Se va a generar un nuevo ciclo de suficiente de electrones que va a aprovechar otra de la molécula del monómero para insertarse y así se va polimerizando generando siempre un sitio de propagación que es un nuevo carbocación. Así como ocurre con los radicales libres, ocurre con la carbocación. La diferencia es que las carbocaciones nos tenemos que iniciar de una manera diferente a como iniciar una cadena radical. Una cadena radical y la iniciamos con iniciadores de radicales libres. Una cadena cationista la vamos a iniciar con un iniciador ácido. Acá tenemos una teoría
pero yo les podría poner los trastornos de un sulfúrico, clorhídrico, lo que fuera lo mismo, voy a generar este caso. ¿Sí? Entonces, la manera que tengo de generar un cación es la forma que tengo de iniciar una cadena a caducaciones, cadena de reacciones. También acá, esta reacción va a depender de la reacción anterior. Igual con radicales libres ocurre con los gaseosos. Siempre se inicia uno y se alarga la cadena. Ahora, la carga de reacción mismo, que el radical que venía creciendo, le puede dar lugar de sacar un hidrógeno del medio de la cadena o de sacarlo de otra cadena y va a dejar una radical que va a crecer por otro extremo que no se le estemos lastimar. Cuando trabajamos con carbocaciones, podemos exactamente el mismo tiempo. Con la diferencia que el riesgo acá es que las carbocaciones siempre van a intentar tender a reordenarse al carbocación más estable. Siempre. Si yo en esta reacción genero un carbocación secundario que no es el caso, que no es terciario, pero si yo hubiera generado carbocación secundario y él se puede reordenar a un terciario más estable, esa reacción va a ocurrir. Entonces, cuando trabajamos con radicales libres y trabajamos con caciones, tenemos el riesgo y corremos el riesgo de las cadenas que se ramifican como se reordenan en la cadena. En este caso, se reordenan en la cadena. Para la terminación de estas reacciones a carbocación, también tenemos varias posibilidades. Una de ellas es extraer de eliminar un hidrógeno para formar un doble plástico. Otra de ellas es que reaccione con un nucleófilo, o sea, una especie rica en electrones que se unen en este carbocación y terminan la cadena forman el sigma y con los electrones del nucleófilo y el sitio vacío de carbocación. O trabajar con otra especie que me genere un carbocación muy estabilizado. Y entonces este radical ya no va a continuar la cadena. Y ahora me dirán, ¿por qué estas moléculas pueden sufrir reacciones de polimerización cambio que tienen estas estructuras que me puedan permitir que en otras ocasiones también sean adecuados para polimerización? No, o sea, la hidratación psicológica, ahorita estamos hablando que las reacciones de reacción tienen la condición de que sean sistema ¿sí? Seguimos por el sistema lo único que tenemos el transporte de la cadena a través de un vacío. Ahora, ¿por qué estos compuestos se pueden polimerizar también a través de la vía del calcio? Acuérdense, este se podría polimerizar con radicales libres, también con calcio. Este se podría polimerizar con radicales libres, también con calcio. Este otro con radicales libres y también con calcio. Y es lo mismo. ¿Por qué? A través de calcio. Porque tienen forma de estabilizar el cambio el intermedio de la reacción. Entonces, esto lo hace porque, ¿de qué manera? ¿Cuál es el método que tiene este grupo para estabilizar el cambio? ¿Efecto inductivo? Hiperconjugación. ¿Sí? Acá no hay sistema así, o en este caso, en este test, no hay sistema así, es lo único que vale, no hay personas, el sistema que lo aporta es la hiperconjugación.
¿De qué manera puede estabilizar? Parece un poco sentido, el efecto inductivo, pero el efecto inductivo, como el oxígeno, es más electrónico en el carbono, el carbono está recibiendo el electrón, no hay que electrón caer. El efecto inductivo acá no entra. Acuérdense que el oxígeno que tiene vibraciones de 3 acá, este oxígeno tiene varios electrones que pueden aportar el carbono positivo y quedarse con una carga positiva de él, cumpliendo la regla de los centros. ¿Sí? O sea, va a ser un oxígeno de 7 electrones, pero que de todos modos cumple con la regla de los centros. ¿Sí? O sea, no va a ser carga positiva de electrones, va a obtener una carga positiva formal, pero va a cumplir con la regla de los centros. O sea que este oxígeno estabiliza la rotación por resonancia. Y este, el anillo, por resonancia. Bueno, una de las cosas que ustedes van a hacer cuando estemos resolviendo el funcionario, el sonido, es hacer todas las estructuras que estuvimos describiendo de la organización. Las van a hacer cuando venga el parcial, se pongan ciencias, bien educadas. Bueno, entonces vemos que la mayoría de las estructuras puede polimerizarse tanto por radicaciones como por formación de canciones. Hicimos entonces de los ordenamientos, son muy cortos de mecanismos de organizaciones, porque fíjense que están 3 mecanismos de seno, ¿sí? Y cuando polimeriza puede generar explicación, o sea, cuando se pone explicación acá, ¿sabes? Se pone explicación acá, sería pero es secundario. Y se traslada en el carbono, primario. Entonces, por una transposición de grupo alquilo acá arriba, pues el metilo que estaba acá, o pasa a unirse acá, la transposición de grupo alquilo genera un radicalismo terciario. La radicalismo terciario es mucho más estable que el secundario que está abajo. Por este secundario eficiente, yo tengo 2 hidrógenos para la estructura de hiperconjugación, que tengo 2 estructuras de hiperconjugación, y acá solo una. O sea, tengo en total 3 estructuras de hiperconjugación. Mientras que si voy a aplicar rotación, acá tengo 2 hidrógenos, acá 3 y acá 3. En total, 7 estructuras de hiperconjugación. Obviamente, la rotación es mucho más estable que la rotación. ¿Cómo ocurrió? Por transposición de un grupo alquilo. El metilo, después, físicamente el carbono estaba deficiente de él. Entonces, este sería el radical libre, o el sitio de propagación hidrógeno y este es el sitio de propagación hidrógeno. Entonces, las reacciones que transcurren a través de los mecanismos A-cation, seguro, tienen el sentido de provocar generar un radical libre más estable que el original, por el sistema que tiene, se lo va a ocurrir y va a dar lo demás. Y luego tenemos el sistema de polimerización aniónica. Si recién decíamos que para generar oxidación, ¿qué teníamos que utilizar? Un ácido. Y para generar un ácido, tenemos que una base lo suficientemente fuerte como para que se inserte como un nucleófilo. Este carbono desplace el par de electrones del sistema aquí y genere un anión que va a ser el que se va a propagar a través de la cadena de reacción. También estas etapas tienen etapas de reacción y etapas. La etapa de iniciación, que es la formación del anión que genera
luego la etapa de propagación, y después vuelve a esta etapa de terminación. ¿Cómo se hace terminación por los camiones? Con un núcleo, ¿sí? Como con una base. ¿Y cómo hay la terminación cuando tengo un año? Con un ácido, ¿sí? O con un electrón. Entonces, la etapa de iniciación siempre es una base de Lewis. Por eso estos compuestos organomecánicos que denominamos un principio, que es una cadena de 4 carbonos que tiene un enlace carbono líquido. Los enlaces entre los carbonos y los metales generan compuestos que se denominan orgánicos metálicos por el radical metálico. ¿Sí? Entonces, un órgano metálico muy común utilizado en la iniciación, y que está el level de un kilo, es muy común en la generación de radicales libres de aniones para la polarización aniónica, es el las cadenas biterminales se denominan polímeros vivientes. Y es un caso de esta reacción se utiliza normalmente para hacer uniones de copolímeros nucleóticos. Porque entonces nosotros generamos un pedazo de cadena con un monómero. Cuando se acabó ese monómero, incorporamos otro monómero distinto y sigue propagándose la cadena. Y se termina el segundo monómero y puedo poner un tercer monómero o puedo poner al primer monómero. Y solo controlamos las cantidades, cuánta longitud va a tener cada uno de los bloques de este copolímero bloque. Por ejemplo, el copolímero bloque quiere un tramo de un monómero, otro tramo de un monómero, otro tramo de un monómero y toda la cadena por diferencia. Entonces, esta reacción de polarización aniónica es especial para la formación de copolímeros bloques. Y por eso se llama polímero viviente. Porque uno puede hacer un tiempo la reacción por el primer monómero y buscar el segundo monómero y incorporarlo para seguir reaccionando. Es como un alentamiento. Seguir con. Entonces se llama polímero viviente. Porque la reacción sigue mientras yo no mate al polímero. ¿Se entiende? Matar el polímero es generar la reacción con un ácido para que se termine ese neutralice, digamos, ese anión y se termine en la polarización, se termine en la cadena. Entonces, mientras yo no le agregue un ácido, ese polímero está ahí, listo para seguir incorporando entonces, la cadena externa se denomina polímero viviente porque permanecen activas hasta la etapa de terminación. La terminación o muerte de la polímero lo realiza por un ácido genético. Y el ejemplo más quedado de la polarización anímica es la boca. ¿Qué han pegado con la gomita? El dedo. Los dedos, aparte. Aparte pegaste los dedos de esa cosa. Hay muchas cosas que puede unir, ¿cierto? Muchas superficies que pueden unir la gomita. Es un pegamento instantáneo. Pero la segunda ocurrió en el pegamento. El pegamento era la polarización. O sea, la gotita es nada más ni nada menos que el monómero en el poder. Y ese monómero, fíjense, lo que tiene doble enlace, a partir de este enlace, el doble enlace, la estabilización de este anión es tremenda. Entonces, una vez que se genera el anión acá, se polimeriza de manera aniónica muy rápida. Es una reacción velocísima. Y por eso es que la velocidad está instantánea.
no se realiza la reacción, entonces esta reacción de polinización es muy rara. Por eso que se usa muchas veces para cerrar pequeñas células y no utilizar estructuras. Ustedes han visto que hay muchos pediatras que utilizan la lógica para cerrar la lastimadura del chico. Los chicos están sintiéndose páginas de cada rato y para que se cambien de rápido y no tener que andar torturando por una estructura, directamente les ponen la gordita de la estructura. Un poquito, esto obviamente tiene un estilo cierto de la concentración de la utilización que tiene que no le hace. Bueno, y ahora acá tenemos estructuras que polimerizan a través de las reacciones de acción. De vuelta, que tienen estas estructuras que pueden estabilizar de manera efectiva el anión de propagación de la cadena. Un sistema, ¿este tiene sistema así? No. Entonces, ¿qué tiene? Efecto inductivo, o sea, como el electronegativo atrae y sostiene la carga negativa de manera bastante buena. Resonante porque tiene sistema así. Tiene también el sistema así de lado, ¿sí? Y también tiene un sistema así. O sea que, fíjense, el sireno, en donde lo consideramos puede polimerizar con radicales libres porque el anillo puede estabilizar el intermedio de la reacción. Radical libre de propagación. Puede estabilizar aislación porque también lo estabiliza por resonancia. Y puede estabilizar el anillo porque el mismo método se utiliza para estabilizarlo por resonancia al anillo. Entonces se decide, ¿no? Ustedes están cómo lo quieren polimerizar y va a cambiar. ¿Sí? Bueno. Y ahora tenemos a la polimerización o la apertura de anillo. Estas reacciones son nucleofílicas o electrofílicas, cualquiera de las dos, pero no es la radical libre. Entonces, por base de lejos van a ser reacciones nucleofílicas. ¿Sí? Por base de lejos van a ser nucleofílicas. Entonces, la base de lejos, en este caso, el nucleófilo, es la base conjugada de un alcohol, un alcoholo, va a insertarse en uno de los dos carbonos de este óxido, óxido de etileno, en este caso proteína. Óxido de etileno le llamamos en general porque tiene dos átomos de carbono y el dióxido de oxígeno. Óxido de etileno. Es óxido. Entonces, se va a insertar en cualquiera de los dos carbonos, pero fíjense en una cosa. Entre estos dos carbonos, no presenta suficiente que no sea hidrógeno. En consecuencia, está más libre de recibir a un grupo y le va a presentar cierto, ¿qué le gusta hacer aquí? Efecto esférico. El ejemplo del efecto esférico, se lo va a presentar al ingreso del nucleófilo. Entonces, la polimerización es bastante regular, porque normalmente el nucleófilo presenta la parte de carbono que no esté sucediendo, por, digamos, razones diferentes. Entonces, una vez que se inserta este carbono, por el par de electrones que se está por ello esto, va a hacer que enlace entre el carbono y el oxígeno para quedar sin oxígeno por el par de electrones. ¿Sería? Ahora, va a ser de un segundo monómero y en consecuencia esta también es una reacción en cadena. Es una reacción en cadena. Por ejemplo, el formaldehído también se polimeriza de esta manera. El formaldehído no es un sitio. Sin embargo, con un anión, el carbonilo, el aldehído, reacciona en nucleófilo, reacción de adición nucleofílica. Que me va a formar internamente el alcohol. Este alcohol va a ser el nucleófilo que se inserta en el segundo monómero
me va a generar otro alcohólico, que se va a insertar un tercer monómero y finalmente se va a seguir polimerizando de manera artificial. En este caso, entonces, el sustrato es un ecóxido y el agente es un nucleótido. O sea, esta es una reacción de polimerización por partícula de anillo nucleotídica o por bases de DNA. También lo puedo polimerizar en condiciones ácidas, pero en condiciones ácidas lo que tengo que hacer es primero poner un medio ligeramente ácido para que el que me protone sea el oxígeno. Porque una vez que el oxígeno se me protonó, se me hace más sencillo romper un enlace carbono-oxígeno, cualquiera de los dos. Entonces, fíjense bien en esto, que el ciclo de ataque no es este carbono como era en el caso anterior, porque ahora el ciclo de ataque para que por más que yo hable y hable y hable toda la clase, usted está satisfecho. ¿Por qué él se va a poder decir? Es decir, esto es un intermedio donde aquí está la carga positiva sostenida sobre el oxígeno. Pero si yo rompo el enlace entre un carbono y el oxígeno, yo puedo romper este enlace y formar el carbocación acá. O puedo romper este enlace y formar el carbocación acá. Este está sustituido por un carbono más, tiene mayor estabilidad, primero porque es terciario porque tiene la necesidad de mayores estructuras de hiperconjugación. Este otro solamente va a tener un hidrógeno vecino, nada más, para estructuras de hiperconjugación. Entonces, de los dos posibles carbonos, cationes que se me formen, el cambio más estable es este. Entonces, aquí va a ser donde se inserte este nucleótido. Es decir, yo inicié la reacción con un medio ligeramente ácido. ¿Para qué? Para que se me inicie la protonación aquí y me dé lugar a la formación. Esto es como una reacción de polimerización en cadena a través de catión. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, porque ahora yo paso de un ecóxido y antes lo hacía a través de un sistema físico. Ahora, a través de un ecóxido y esta ocasión más el cambio aparece que es terciario. Entonces, fíjense qué distinto el polímero que se me forma acá con esta polimerización que el que se me forma acá con la polimerización. O sea, yo puedo buscar cuál va a ser la estructura de mi polímero haciendo la reacción a partir de un ecóxido que se sustituye en algún lugar con una base de Lewis o con un ácido de Lewis. El polímero se me forma distinto. ¿Sí? Bueno, los vienos también se me polimerizan, pero los vienos tienen dos dobles enlaces. Uno de ellos
va a transformarse en sistema sigma, el otro va a permanecer. Y entonces el polímero que se forma va a contener dobles enlaces, lo cual va a contribuir a la formación de un compuesto que llamamos elastómero, ¿sí? O sea, la condición para que una molécula sea elastómero es que yo la pueda estirar y cuando suelte esa tensión recupere esa memoria elástica que tiene a nivel forma. Porque eso se recupera el sistema de dobles enlaces. El sistema que me va a permitir la mayor elasticidad de un polímero es el sistema que es tóxico. La goma natural, por ejemplo, ¿sí? Es un polímero tóxico de unidades de hidrógeno. El grupo que butadieno también yo lo puedo polimerizar. Y fíjense, el como catalizador me sirve de una. Acá no dije cuál catalizador. Como uno. Y yo voy a obtener justamente esta polimerización con el sistema. Esto me va a dar una goma. Es una goma sintética. Me explica mucho sintética. Y puedo también pensé que es parecido al isopreno, ¿no es cierto? Lo mismo que lugar de un vecino es un cloro. Entonces, el doctor no es butadieno. Acá yo tengo uno que es butadieno, no lo tengo sustituido. O sea, estoy haciendo una mezcla de las dos estructuras. Esto, dije, naturalmente se me polimeriza así. O aquí con este catalizador logré que se me polimerizara todo. Y así como se me catalizador, sí, de acá, sí, esto. Es trans. ¿Sí? Esta polimerización es trans. Entonces acá tengo lo que se denomina el neopreno. ¿Para qué lo uso el neopreno? Un uso. ¿De quién? De los dos. O sea, fundamentalmente el traje para ir debajo del agua a profundidades es un traje de neopreno. No es el único uso que tiene, ¿sí? Pero el más característico de todos los usos es eso. Entonces, esto es muy flexible, pero en realidad no es muy elástico. No es elástico, en realidad tiene que ser flexible. No es todo nada. Pero fíjense que yo aquí a estas unidades de isopreno las pude polimerizar en lo que es el caucho natural 2. Al 1,3 butadieno, también con el catalizador se dio una polimerización 2. Y acá, otro catalizador sigue transmitiendo la polimerización trans. O sea que yo puedo generar la estereoquímica del polímero conociendo cuáles catalizadores me van a generar el efecto de que se pueda polimerizar en estos que son llenos, se pueden polimerizar de forma mixta y de forma trans. Los que no son viejos también puedo decir que se me polimericen de una manera muy ordenada o muy desordenada o regularmente ordenada. Y fíjense lo que ocurre con la elección o la forma de polimerizar. Cuando yo tengo este caucho que es ácido natural, que es todo sí, o en este caso por César, porque acuérdense que no siempre es químico de César. Este caucho natural tiene memoria elástica. Es un elastómero, yo lo puedo girar y regresa a la forma original. Entonces, el caucho sintético que se obtiene por radicales libres es una mezcla de isómeros y trans. Es natural, el sintético es una mezcla. Cuando yo utilizo radicales libres, si yo utilizara los catalizadores de chileninasa, puedo decir que hacerlo tóxico o todas. El poliisopreno, que es el primer sustituto comercial del caucho, es superior en su resistencia a los aceites, las naftas y otros solventes orgánicos. Se produce una mayor escala de tipo polímero
de caucho, no el caucho sintético común y corriente, que es el butadieno, sino que el copolitro, el estileno butadieno, y esa R es de goma, rubber, en una proporción de estileno 1 y butadieno 3, todo es, o sea, es todo trans, y es el que se utiliza para las cubiertas. Si yo quiero estirar un elastómero a la cubierta del vehículo, ¿la puedo estirar? No. Es flexible, pero no es rígida. O sea, es más rígida, perdón. No la puedo estirar, no es un elastómero. No es un elastómero, ¿por qué? Porque directamente todo trans y se comporta como una molécula bastante estiradiza. Esa molécula bastante estiradiza va a tener unos condimentos que ya lo vamos a ver en algunas clases. Cuando los hermanos pudieron trabajar vulcanizando el caucho natural, ¿se acuerdan que se dice el otro día? La vulcanización es la incorporación de azufre. ¿Y para qué lo incorporan? Para que cada tanto los enlaces reaccionen entre cadenas, incorporando enlaces de azufre, un sulfuro, disulfuro o un solo sulfuro, para que incorporen esos enlaces de bota y cuando yo estiro, voy a estirar ácido, porque los enlaces son azúcar de la raíz. Este va a ser todo el estiramiento. Cuanto mayor cantidad de enlaces entre cadenas haya, entre cruzamiento con azufre, va a ser menos lo que lo puedo estirar. Hasta que va a llegar un momento en que no lo puedo estirar en absoluto porque es una cosa muy líquida, ¿sí? Entonces, las proporciones de azufre se van adicionando al caucho natural y lo van a volver cada vez más líquido y menos elastómero, porque los enlaces disulfuro o el enlace fuente azufre me lo van a exceder. Entonces acá tenemos los enlaces cruzados, los que nos aparecen en la teoría, de un caucho vulcanizado literalmente, digamos así, bien castrado, el sulfuro, yo lo puedo estirar hasta que se me acomoden las cadenas, y ahí es donde dijimos que se vuelven blanquecinos. ¿Por qué? Porque se vuelven más cristalinos. Donde se acomodan las cadenas de una sola ya empieza a ejercer la fuerza de base base, empiezan a ser importantes. Mientras que acá no, acá las fuerzas de base base son importantes. Son importantes acá porque las cadenas están más cercanas una de otras. Entonces, esa reacción de los electrones de valencia frente a un campo eléctrico fluctuante es más efectiva, está más cerca y la atracción va a ocurrir. Entonces, estas zonas se van a volver zonas cristalinas, son pequeñas regiones donde aparecen estructuras más cristalinas que en el resto de la cadena. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo estirar, aparecen estas cristalitas por el ordenamiento, suelto la tensión y esto se rompe